Hola a todos. Un día más compartiendo con ustedes en este podcast que estoy creando a través de las reflexiones sobre un cuenco invertido, sucio o agujereado. En este caso, y continuando el hilo de nuestras conversaciones previas, mi pregunta surge frente al hecho de tener tanta información externa que nos está llegando instantáneamente, que podemos comunicarnos con cualquier persona, que podemos estar enterados de lo que pasa en cualquier parte del mundo y muchísimas veces estamos sometidos a información que no conocemos si su procedencia es real, fidedigna. ¿Cómo podemos mantenernos siendo auténticos? ¿Cómo evitar perder nuestra esencia, lo que nosotros somos, frente a esta bulliciosa realidad que estamos teniendo, para no perder nuestra identidad, nuestro ser y evitar constantemente la distracción de pretender ser como este, como aquel, como los recursos que estamos teniendo ahora para tener maestros, para tener gurús, para tener personas a las cuales seguir? Término muy curioso, ¿cierto? Que tengamos seguidores en las plataformas sociales. Que tengamos seguidores sería en otro momento algo muy escalofriante, y ahora las personas tienen una tendencia a buscar precisamente los seguidores. Pero ¿cómo hacemos para no perder nuestra esencia? En este momento quiero plantearlo desde varias perspectivas. Por un lado está la parte de cómo asomarme al mundo y observar si realmente lo que me muestran es cierto o no, y construir una verdad propia con base en lo que recojo de afuera y en lo que yo con mi discernimiento y mi criterio puedo ir formando con una estructura más fortalecida. Por otro lado, el asunto de el nivel político, cómo nos afecta, cómo nos impacta en nuestro desarrollo como ciudadanos, y cómo nos posicionamos nosotros con la información que tenemos para saber hacia qué lado nos debemos decantar, qué es lo que más nos conviene. Todo esto atendiendo a una crítica, a un pensamiento que tiene la posibilidad de observar afuera, de revisar, de criticar, de posicionarse, de rebatir en el caso necesario. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, cuando lo que nos están dando como información puede hacer una tentativa de construir los conceptos que ya tenemos establecidos, o más o menos establecidos, porque sabemos que la evolución de la vida nos va transformando de alguna forma los conceptos y nos toca mudar? Es necesario hacer la adaptación, pero aquellos conceptos que pueden hacer de nuestra sociedad algo más estable, ¿cómo pueden los medios, las políticas, los personajes que vemos de manera pública estar incidiendo y muchísimas veces no ser conscientes nosotros de que estamos frente a digamos, esas incidencias? Es importante, sobre todo cuando estamos atendiendo el asunto de observar a los más pequeños, a los más jóvenes, que aún no han desarrollado su pensamiento crítico, que aún no tienen la posibilidad de plantearse este tipo de reflexiones tan profundas sobre lo que me entregan es una realidad real, ¿sí? Me vale la redundancia. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Esta realidad que me muestran me sirve para construirme, o por el contrario lo que está procurando es desorientarme para que conforme yo crezca sea un blanco más fácil para ser dominado por pensamientos que son mayores al nuestro, o por fuerzas que son mayores a la nuestra como individuos, de manera que pasemos como borregos frente a condicionamientos sociales? Además, ¿cómo hacer para no perder mi esencia como persona, como ser humano, de manera que la avalancha de la masa no se lleve por delante mis conceptos individuales, los cuales me van a permitir desarrollarme como ser, me van a permitir alcanzar procesos de desarrollo espiritual, de desarrollo de conciencia, de desarrollo intelectual?
¿sí? Sí, estamos constantemente frente a una presión que nos está constantemente, valgo también la posibilidad de repetirlo porque lo veo en, en consulta, cuando me lo comentan, me siento agobiado frente a la presión, por ejemplo, de no poder tener la vida que me muestran mis compañeros en sus redes sociales y que yo no la puedo tener, y que yo creo que ya cada vez en eso sí vamos siendo más conscientes, que el hecho de que alguien publique algo, de que a través de los medios nos lleguen mm, o las mejores virtudes, las más grandes aventuras o los momentos más brillantes de cada una de las personas, también es cierto que las personas siguen viviendo sus propias situaciones difíciles, sus propias miserias en muchos casos, siguen estando atormentados por muchas cosas, y la idea sería no procurar hacer competencia. Entonces, ahí es donde está mi pregunta. ¿Cómo entonces poder identificar el asunto de la presión cuando está siendo ejercida sobre mí para que no me desvíe de mi proceso personal si constantemente me veo abocado a recibir una información de que mi vida en comparación a la de aquellos que estoy observando, a los pensamientos que están publicando, aquellos que se ponen frente a una cámara y tienen la posibilidad de llegar a otros, muchos pocos, pero llegan a otros, no se parece a mi vida? ¿Cómo desarrollo mi identidad en medio de esta vorágine? Es una palabra que siento que se adecua mucho a la velocidad de de las tecnologías, del avance actual de las cosas, donde nos desplazamos más rápido, nos comunicamos más rápido, hacemos las tareas del hogar más rápido, tenemos las labores en las oficinas más rápidas, porque la tecnología nos ha ido ayudando en muchos sentidos. No, no pensemos en tecnología únicamente como el ordenador, pensemos en tecnología que ha, por ejemplo, ayudado en las casas enormemente para que las personas que están al cuidado de la casa no tengan la necesidad de estar esclavizados de alguna forma de las tareas del hogar, porque ya no tenemos que lavar a mano todo el tiempo. Habrá prendas que se tendrán que lavar a mano, por ejemplo, pero ya no es una obligación, es una opción. Tenemos aparatos que nos ayudan a cocinar, tenemos aparatos que nos ayudan a limpiar, está la aspiradora, está por lo menos la tecnología de la escoba, que es más fácil, ya no hay que, o de la fregona, que ya no hay que limpiar a mano los suelos. Y como eso, los avances en tecnología a nivel de productos, siempre haciéndonos todo mucho más fácil. Pero en medio de ese facilismo tecnológico, tanto en el hogar como en las tareas de oficinas, hospitales, cualquier lugar de trabajo, pensemos cómo a medida que hemos ido avanzando tecnológicamente y se nos han hecho más fáciles algunas cosas, pareciera que vamos abandonando o va en detrimento de otras necesidades, como por ejemplo el hecho de tener conciencia, el hecho de observar cuál es mi comportamiento, cómo me debería formar, cómo me debería pulir para poder alcanzar niveles cada vez más perfeccionados de mi propio ser, cómo podría ayudarme para superar situaciones que me dejaron marcas a nivel de trauma, a nivel de comportamiento, y cómo podría mejorar mi calidad como humano para que la interacción social fuera de mejor manera y no seguir generando esas causas para ese sufrimiento que se van manifestando más adelante. Entonces ahí la importancia de poder atender también a los más jóvenes, a los más vulnerables, a los más pequeños. Vulnerables me refiero al asunto de todavía no tener el discernimiento y la capacidad de oponerme, pensar, observar, rebatir un estímulo externo, ¿sí? Sino que los niños, por ejemplo, reciben la información del exterior y es tomada como la verdad. Entonces, si lo que están recibiendo es una información distorsionada, ¿cómo poder ayudarles a gestionar ese criterio? Si bien es cierto que no todo el mundo está en la capacidad de tiempo, de atención, de disposición para poder hacer tanto el proceso personal, porque recordemos que a los niños no se les enseña
únicamente hablándoles, se les enseña sobre todo con el ejemplo. Habrá que hacer un empoderamiento personal de transformación, de mejora, de avance, de pulimiento como ser humano, para poder entregarle a ese niño la capacidad de identificar en mí como ejemplo cómo sería una posibilidad para su desarrollo y su comportamiento. Em, en las escuelas, los referentes, que son los cuidadores que acompañan, los profesores, los maestros, los docentes, deberán también hacer ese proceso interior para poder transmitirlo a sus estudiantes, porque es muy fácil decir, bueno chicos, vamos a vivir todos en el aquí y el ahora, vamos a hacer prácticas de esta asignatura, de aquella, vamos a poner en práctica esta situación humana, pero en el adulto vemos todo lo contrario y no pocas veces lo estamos observando. No quiero decir con ello que haya una generalización de que todo es malo, sino cómo estamos haciendo esa, ese acompañamiento a los pequeños y cómo lo estamos haciendo hacia nosotros. Ya he venido en este digamos, sistema de conversaciones de podcast que recién empiezo, que tiene pocos capítulos emitidos, observando cómo tenemos unas informaciones externas que nos llegan y cómo lidiar con ellas. ¿Cuáles son nuestras herramientas frente a ello? El día de hoy que el tema es cómo hago para que la información que me llega me permita seguir teniendo mi esencia y me permita mantener mi identidad. Quiero ponerlos en la consideración de qué tipo de identidad estamos teniendo nosotros y qué tipo de identidad estamos generando en los pequeños. ¿Sí? Vemos una generalización en las consultas donde hay comportamientos agresivos, donde no todos los niños se comportan agresivos, pero hay un aumento de solicitud de ayuda por comportamientos agresivos, dispersión, hiperactividad, personas que no están, o niños o jóvenes, que no están satisfechos casi con nada, que les cuesta concentrarse, personas que están en sensación de ansiedad muy constante, mueven muchísimo el cuerpo, les cuesta mantener la atención en una sola actividad. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es la cantidad de estimulación que está recibiendo esa persona desde fuera? Y, y a nivel de endógeno, a nivel de dentro de su cuerpo, ¿cuál es la información que está transmitiendo para que su sistema pueda estar regulado en las actividades que hace a nivel educativo? De igual manera, ¿cuál es la situación que está viviendo dentro del hogar? ¿Cuál es la situación en el contexto social? ¿Sí? Con amigos, en parques, en otro tipo de espacios. Y aquí es importante traspolemos esa cuestión a la gente grande, a los adultos mayores. ¿Cómo podemos hacer la conexión entre todas las cosas que estamos viviendo que nos ameritan una solicitud de terapia, porque ya no sabemos qué hacer por nuestra cuenta, con el mundo en el que estamos viviendo? Un mundo que, si bien es cierto, constantemente nos llama a una mayor evolución, una mayor conciencia. Tenemos invitaciones para participar de actividades de lo que se les ocurra a nivel espiritual, y sin embargo tenemos muchísima incidencia de ansiedad, de depresión, alteraciones a nivel de sueño, que nos están mostrando que las cosas no están muy equilibradas. Entonces, a propósito de esto, voy por partes. Observemos nuestra forma de alimentación, donde tenemos riqueza en muchas cosas procesadas, tenemos alimentos prefabricados, tenemos precocidos, ¿sí? Cosas que necesitan de muy poca elaboración en casa. Tenemos muchas cosas que ya vienen transgénicas, que han sido alteradas de alguna manera genéticamente,
para darle una mayor rentabilidad, un uso específico a una cepa que se necesitaba utilizar. En fin, los por qué van más allá de lo que yo puedo manejar de información, pero en el supermercado encontramos muchas cosas que son transgénicas. Encontramos muchas cosas cargadas de químicos, ¿sí? Y todo esto, cuando nosotros lo ingerimos, no tenemos mucha conciencia de lo que va a causar a largo plazo, porque no es lo mismo consumir un producto prefabricado una sola vez que ser esa la base de mi alimentación. Como no disponemos muchas veces de tiempo suficiente para poder hacer grandes preparaciones de comida, no mucha cantidad, sino el procesamiento que se le hace al alimento para poder consumirlo, esto nos lleva a cómo es el alimento, cómo es el momento de ingerir el alimento, cómo es el proceso para digerirlo y luego cómo me llevo yo con el alimento, cuál es mi relación con ese alimento, porque en ese caso estoy nutriendo la parte física. Ahora, mientras como, ¿qué actividad tengo? ¿Sí? Recuerden que la digestión se va a ver alterada si yo tengo televisión encendida, si tengo aparatos electrónicos en la mesa, si no tengo toda mi disposición puesta en el alimento. No hay un procesamiento químico igual, porque estoy segregando sustancias dependiendo de la actividad en la que me encuentro, que serán diferentes si estoy tranquila que si estoy, digamos, distraída con otra actividad. Luego, ¿cuál es la forma en la que yo alimento, por ejemplo, mi parte respiratoria? Estoy en una zona donde el aire está correcto, es limpio, es puro. Estoy en una zona donde el aire es contaminado. Estoy respirando de manera correcta, hago un procesamiento profundo para respirar, tengo una respiración superficial. Esto también hace parte de mí, hace parte de mi relación con el mundo. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago consciente? ¿Todo va al sistema autónomo? ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de respiración? Otra parte, ¿qué estoy yo ingiriendo como información? Que eso va a nutrir mi parte mental y mi parte emocional en muchas ocasiones. Es qué tipo de noticias estoy observando, qué tipo de noticias estoy compartiendo con otros, cuál es la información que me interesa, el amarillismo, la parte violenta, la parte de la dificultad, de lo positivo, lo negativo, ¿a qué le estoy poniendo mi atención? Estoy prestando atención a lo que está llegando a mí y estoy haciendo un filtro para que lo que me llega lo contraste con otra fuente de información y pueda decidir si lo que me llegó es correcto, incorrecto, si es fidedigno o no. ¿Sí? Luego, ¿cuál es mi interacción con el mundo? ¿Cómo me relaciono yo con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos, si tengo pareja, si tengo hijos? ¿Cómo es mi relación? ¿Es una relación constantemente agresiva? ¿Es una relación equilibrada? ¿Es una relación muy positiva? Porque todos estos aspectos van a dar cuenta de cómo es mi forma de ser y cuál es el efecto que tengo sobre mi propia identidad, qué me está definiendo. Recuerden que la identidad no es una cosa que nacemos de una vez con ella, es una cosa que se va forjando. Tenemos una base que es genética y biológica para saber qué soy, ¿sí? Si soy un ser humano, si soy una mujer, si soy un hombre, cómo me considero, qué soy, ¿sí? Y luego mis características particulares y ambientales que me llevan a definir qué soy, qué quiero llegar a ser y qué camino estoy implementando para lograrlo. Luego hay una parte bastante importante que es el asunto emocional, el asunto sentimental, el asunto espiritual. ¿Cómo estoy nutriendo yo mi parte emotiva? ¿Cuál es mi relación con las emociones? Recuerden que las emociones hay algunas que no podemos tener control sobre ellas, que existen porque son una base que está dada por la naturaleza. Es algo que viene desde el instinto. Pero luego tenemos otras emociones que están atravesadas por el lóbulo frontal,
que es el que nos genera el pensamiento. Y con estas emociones que les llamamos superiores, tenemos muchísima más facilidad cuando las conocemos de poder interactuar con ellas. Con las emociones básicas nunca vamos a evitar una rabia, una tristeza, una alegría, una sorpresa, pero sí podremos influir sobre los efectos de esta emoción en mí. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que yo tengo a nivel emocional? ¿Cómo puedo yo identificar si estoy teniendo una manipulación emocional por parte del entorno, por parte de la presión que les hablo, de la información que nos llega? ¿Y cómo puedo ponerle altos? ¿Cómo puedo limitar esa dominación emocional que me hacen constantemente? Porque, por ejemplo, la publicidad tiene una influencia grandísima a nivel de emociones y a pesar de que a veces puede que se nos encienda una luz y nos demos cuenta que estamos siendo dirigidos hacia una emoción, eso se nos va de las manos muchas veces y esto termina, por ejemplo, en no tener conciencia para comprar compulsivamente, ¿sí? Tener necesidades creadas de manera artificial para poder entrar en ese circuito de compras y de consumismo, pero también cuál es mi forma de relacionarme con mis emociones cuando yo estoy mirando desde dentro hacia adentro, cuando yo me estoy mirando a mí misma, cómo es la forma en la que yo me relaciono, cómo hago para saber y para identificar que soy yo, que me estoy manteniendo en mi centro, que estoy perdiendo mi centro y debo recuperarlo, cómo lo estoy haciendo, qué tiempo estoy dedicando de mi día a la parte espiritual. Recuerden que no es solamente una cuestión de tips, no es una cuestión únicamente de seguir a un gurú, no es una sola cosa la que yo debería hacer a nivel espiritual. Si bien es cierto que nosotros tenemos toda la información universal dentro nuestro, es muy importante cómo la voy desarrollando con el paso del tiempo, a qué fuentes me acerco para poder tener eh, acompañamiento, guía cuando la necesito y cómo puedo procurar evolucionar en ese proceso espiritual. Espiritual, llámenlo religioso, llámenlo de autoconciencia, nómbrenlo como una forma de observación personal, ¿sí? De manera que yo sea más armónica con lo que me rodea, con aquellos que están a mi alrededor y también con mi propio ser, cómo soy armoniosa conmigo misma. Todo esto hace parte de la espiritualidad. En, Cuando hablamos de psicología, hay un proceso psicológico que yo puedo acompañar en los consultantes que deberá siempre estar acompañado, ¿no? Sí, digamos que la palabra que me llega más coherente es cuando yo estoy haciendo terapia con alguien, yo le debo favorecer todo mi conocimiento desde la parte psicológica, todo mi conocimiento desde las partes de formaciones que tengo de medicinas alternativas, pero también una parte hasta donde noto que ya no llega la psicología y es una parte espiritual. Algo que me contenga, es una sensación de necesidad de pertenecer a algo que puede ser más grande que yo y que por lo tanto me hace sentir protegida, me hace sentir que la vida tiene un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo atendidas todas estas zonas que he estado mencionando, como por ejemplo la alimentación, qué estoy ingiriendo físicamente, cómo estoy respirando, qué estoy escuchando, qué estoy recibiendo de información visual, cómo me relaciono con los otros, ¿sí? ¿Cuál es mi desarrollo a nivel espiritual? ¿Qué estoy cultivando a nivel de conocimientos? Estoy generando un mayor conocimiento de mi identidad y una mayor digamos, un enraizamiento en esa identidad. Algo muy importante, tanto dentro de mi vida adulta como en el momento en el que yo acompaño o puedo aportarle a personas que son más jóvenes y a personas que están a mi cargo, a mis hijos. Si yo le enseño desde pequeño a un niño la diferencia entre la información que le llega
Y el hecho de ser muy importante, no tragar todo entero, no recibir la información y pasarla como sin filtro, sino contrastar, refutar, ¿sí? Hacerle toda la prueba científica, todo el proceso científico que hacemos a nivel de investigación para que pueda crear su criterio y para que esto le ayude a tener fundamentación cuando sea mayor para poder decir, por este camino me va bien, por este camino no, le va a permitir cuando crezca que le sea muchísimo más sencillo, que como a muchas personas les ha tocado, que crecen y es cuando crecen que deben ir a formarse para empezar a generar criterio. Si bien en muchas instituciones educativas están haciendo un gran trabajo por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por el pensamiento crítico, por la posibilidad de contar abiertamente lo que estoy pensando y incluso si estoy equivocado, está muy bien poder expresarlo. Hay muchos otros espacios donde a las personas no se les permite esa libertad de expresión y de hecho lo vemos en la forma en la que se hacen los sesgos para la publicación de información en cualquier medio, oral, escrito, tecnológico, en videos, en películas, se hace un sesgo, se dice esto no, esto está vetado y esto no lo podemos poner en comunicación con la gente. Entonces, mantengamos el ánimo en alto para poder revisarnos qué estamos haciendo, qué estoy haciendo personalmente en este mundo de tanta información, de tanto movimiento, de tanta velocidad. ¿Cómo hago para no perder mi identidad? Y en el caso de que la tenga un poco desorientada, un poco perdida, ¿qué podría hacer para recuperarla? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para saber quién soy? De dónde vengo, a dónde voy, cómo me estoy desenvolviendo frente al mundo. Eh, Muchas gracias por estar este rato conmigo y espero sus comentarios, por favor. Dejen comentarios, pongan likes, compartan si les parece interesante y seguiremos con más en el cuenco invertido, sucio o agujereado. Hasta una próxima.